Bueno, como he dicho, el tema que tengo en esta tarde para compartir es Jesús ora en Getsemaní, y vamos a tomar la porción que está en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Esta misma porción referente a Jesús ora, cuando el Señor ora en Getsemaní, también la podemos ver en Mateo y en Marcos. En Lucas no está esta porción. Mateo y Marcos también reseñan lo que Lucas escribe aquí en su capítulo 22, pero con ciertas variaciones, ¿no? Pero en definitiva el contexto es el mismo. Lucas capítulo 22, versículo 39, vamos a leer la porción, ¿vale? Lo tenemos ahí, ¿no? Lucas 22, versículo 39, y dice el Señor en su palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, versículo 40, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, en la Biblia no vamos a encontrar otra porción en la que podamos ver a la persona del Dios hecho hombre manifestándose tan profundamente como tal, como hombre. Leer determinadamente esta porción, guiados por el Espíritu Santo, nos puede llevar a identificarnos tan fuertemente con Jesucristo, que va a producir o tiene que producir en nosotros un derrumbe total de lo que puede haber quedado en nosotros, de lo que puede estar quedando en nosotros, algo de a lo mejor altivez, orgullo, prepotencia, porque si visualizamos al Dios de la gloria hecho hombre, al Rey de Reyes, Señor de Señores, quien se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, postrado de rodillas, orando intensamente en agonía y sudando gotas de sangre, quien no se identifique con ese sufrimiento, el Dios hecho hombre, pues poco cabe en su corazón de creyente verdadero. Leer detenidamente esta porción, como he dicho, guiado por el Espíritu Santo, nos puede motivar, nos puede ayudar a identificarnos plenamente con la persona de Jesucristo en su aspecto hombre. Una aclaración que creo que es necesario que se haga, según lo he revisado de un par de comentaristas bíblicos. Hemos escuchado siempre que decimos, dice, Jesucristo, dice, fue igual que nosotros, fue hombre como nosotros, igual que nosotros. Y eso no es lo que dice la Biblia. Hay una diferencia entre ser igual y ser semejante. Y la Biblia no habla de que Dios hecho hombre, Jesucristo fue hecho igual al hombre, fue hecho semejante a los hombres. Y de acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Lengua, el significado de la palabra semejante quiere decir
de las mismas características, parecido, con formas y pareceres semejantes y parecidos, pero no igual al hombre textualmente. Y debe ser así, porque para poner, por ejemplo, un momento, en una ocasión en la que estábamos reunidos recibiendo unas clases acerca de teología, ¿no? En una congregación donde estuvimos un día, y surgió la pregunta de alguien que dice, ¿habrá el Señor Jesucristo tenido se habrá enfermado alguna vez, ¿no? Como es igual que nosotros, pues se habrá enfermado algún día, ¿no? Y uno de ellos, pastor de una iglesia también, dijo, hombre, alguna gripe debe haber tenido. Yo me quedé pensando, ¿no? Y después que terminó la reunión, me acerqué a uno de los hermanos, claro, con mucho amor, ¿no? Le digo, hermano, perdóname, déjame decirte algo. Pero ¿tú sabes cuál es el origen de la enfermedad en la tierra? Todos lo sabemos, ¿no? El pecado. Y si el Señor se enfermó algún día, pues tuvo pecado en su cuerpo. Entonces, imposible que el Señor Jesucristo haya sufrido alguna enfermedad si su cuerpo era santo, santo, santo. Él era santo en todos los aspectos, en un cuerpo de hombre, semejante a lo del hombre. Eso como una anécdota, ¿no? Mira tú cómo un comentarista le da la importancia muy suprema a esta porción bíblica, William Barclay, que dice, no hay escena comparable en toda la historia de la humanidad con la que relata Lucas, con la que Lucas relata en este evangelio. O sea, no hay otra escena en la historia de la humanidad comparable con la escena de Cristo orando en Getsemaní. Y yendo a la porción en sí, versículo 39, primero, son 9 puntos, ¿no? Pero vamos a estar un ratito aquí, pero es rápido. Primero, versículo 39, la expresión donde encontramos ahí, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, está muy lejos de llevarnos a pensar que lo hacía por una costumbre o por una tradición. Al orar al Padre, el orar al Padre del Señor Jesús, era parte integral de su vida y ministerio, y sus discípulos iban con él. En Lucas, en un capítulo anterior al 22, al 21, en el versículo 37, dice, de día enseñaba en el templo y por la noche salía y estaba en el monte. Eso era habitual del Señor. Número 2. El propósito de la oración del Señor, cuando oraba, cuando el Señor oraba con un propósito específico. Lo hacía orientado hacia un propósito definido. Y por lo que podemos ver en el contexto de este pasaje, había una imperiosa necesidad de tener uno de esos momentos de íntima comunión con el Padre, debido a que previamente ya venía, abro comillas, angustiado, y así dice la Escritura, angustiado hasta la muerte. Esto está en Mateo 26:37. Lo dijo antes de ir en Getsemaní, cuando dice la Escritura que más adelante a postrar su rostro en tierra. Es decir, cuando Jesús y sus discípulos llegaron hasta Getsemaní, el Señor ya traía un propósito de oración que se detalla en el verso 42 de la porción que hemos leído. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a los discípulos les dio también un propósito de oración cuando llegaron al monte. Es decir, el Señor no levantaba una oración así porque sí. Lo hacía motivado por dos cosas.
una necesidad muy poderosa de comunión con su Padre y una necesidad personal, porque pidió al Señor, al Padre, si quiere, pasa en esta copa. Y el propósito para los discípulos, número 3, en el versículo 40, cuando en aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Ese, podríamos decir, era el propósito que el Señor puso para los discípulos, orar para que no entréis en tentación. Pero que tampoco fue un propósito improvisado, ya que la tentación a la que se refería el Señor no solo era a la que cualquiera de nosotros puede enfrentarse en un momento dado, durante el día a día. Mirando el contexto, lo próximo que estaba Jesús de ser apresado y juzgado y sentenciado, la dirección que debían tomar los discípulos al orar debía ser no caer en tentación. ¿Por qué? De la persecución que entonces se les venía ahora a ellos, apartarse de todo lo que les había enseñado, que orasen para no entrar en la tentación, de no apartarse de todo lo que les había enseñado o negarlo, que fue lo que pasó con Pedro, justamente. 4. Si la Escritura dice que Jesús solía ir al monte Getsemaní a orar, no era la primera vez que iba al monte, como ya hemos dicho. Y si dice que los discípulos le siguieron, quiere decir que tampoco lo hicieron la primera vez. Recordemos que en esta altura de la Escritura, ya el Señor estaba próximo prácticamente a ser separado de sus discípulos, porque ya lo iban a tomar preso y ya iba a pasar por el martirio. Los 3 años previos a este momento, el Señor fue con sus discípulos, o los discípulos iban con Él. Podemos asumir que cuando el Señor tenía la costumbre, entre comillas, porque no era costumbre, sino una necesidad, como hemos dicho, de orar, de subir al monte, esas veces también fueron los discípulos con Él. Jesús tenía su reunión de oración habitual, como nosotros tenemos los martes a las 7:30. Su reunión de oración habitual con sus discípulos, y de acuerdo a lo que dice en el verso 41, se apartó a distancia de un tiro de piedra. Es una distancia que permitía a los discípulos escuchar la oración del Señor. Una distancia de tiro de piedra, una distancia no tan lejos como para no escucharlo, pero tampoco tan cerca como para que les aturda el sonido de la voz del Señor. Podían escucharlo. Número 5. Es una distancia que permitía a los discípulos escuchar la oración del Señor. Lamentablemente se quedaron dormidos, como dice la Escritura. Y ya que he dicho esto, permitidme, hermanos, referirme a los cultos de oración. Que aquí también he encontrado algo muy interesante. Fijaos. Y me refiero a los cultos de oración no solamente de nuestra congregación, sino de la iglesia en general, ¿no? Ya que da la impresión, por la escasa asistencia a las reuniones de oración, y esto es una realidad, no estoy exagerando nada, parece que como que no tuviera importancia, o que no hay necesidad, o que el argumento de que como yo oro en mi casa, eso es suficiente. El Señor nos dejó un tremendo ejemplo de lo que es reunirse para orar. Hermanos, para vivir una vida saludable espiritualmente, hablando a personas cristianas, hay 2 cosas que son fundamentales para la vida de un creyente, que son el estudio de la palabra y la oración, fundamentales para la vida del cristiano.
naturalmente sin desmerecer lo demás, ¿no? Como congregarse, alabar a Dios, servir, ofrendar y todo lo demás. Ahora, la oración en comunidad, en un día y momento especial, vamos a decir por ejemplo el martes de nuestra congregación, es tan bíblico como reunirnos los domingos para estudiar la palabra de Dios, alabarlo, ofrendar, etc. Y el Señor tenía un lugar y momento específico y escogido para orar con los suyos. Y los ejemplos, si vienen de Jesucristo, son para reconocerlos y aplicarlos a nuestra vida. Lo que pasa es que a veces vamos a decir que nos despistamos. Ahora, la oración hecha como comunidad siempre obtendrá respuesta de bendición de parte de Dios, colectiva e individualmente. Ejemplos tenemos muchos de ellos. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel atravesaba esos periodos de tribulación y clamaban a Dios, Dios siempre respondía. No hay un solo episodio en el Antiguo Testamento cuando Israel clamó al Señor que el Señor no haya respondido. En el Nuevo Testamento podemos ver muchos casos cuando la iglesia estaba reunida como pueblo, como congregación, orando. Y orando siempre por un propósito específico, como hemos dicho al principio. Y el Señor respondía. Por ejemplo, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, capítulo 8, que estaban todos reunidos ahí. El ejemplo de Pedro cuando fue encarcelado y la iglesia hacía oración por él, en Hechos capítulo 12, versículo 5. Los discípulos reunidos, temerosos en aquel lugar, y se aparece el Cristo resucitado y lo primero que les dice, paz a vosotros. Lucas capítulo 24, versículo 36. Así que hermanos, no se trata de religiosidad ni de reunirse para cumplir un ritual cada cierto tiempo. Se trata de obedecer un principio bíblico referente a orar como cuerpo de Cristo, como iglesia. Asignatura pendiente que creo que tenemos la iglesia en general pendiente. Cuando ha habido ocasiones en las que las reuniones de oración han sido nos hemos sentido tan cercanos al Señor, ¿no? Ha habido ocasiones en que hemos sentido verdaderamente la presencia de Dios en el momento que hemos estado orando, que la verdad es que a veces hemos salido renovados, ¿no? Hemos salido contentos, ¿no? Y hubo una ocasión en que, eso fue en el Ecuador, habíamos tenido, bueno, porque en el Ecuador los cultos en las iglesias nosotros nos congregamos, y casi en todas las iglesias de América Latina son unos cultos muy fervorosos, ¿no? Muy de gloria a Dios, aleluya, y eso, y clamor, lo que se llama clamor de la gente, ¿no? A garganta pelada, como decimos en el Ecuador. Y en una ocasión fue uno de esos cultos en los que, bueno, a lo mejor tal vez motivados por la misma emoción o lo que sea, había habido unas, en mí en particular, había habido una cosa especial, ¿no? Yo salí de la iglesia con algo muy especial, bueno, no solamente una ocasión, fue un par de ocasiones más, en que saliendo de la iglesia, yo no quería, pero que nadie me diga nada, hermano, que salía, pero como en una nube, ¿no? Y la mesía de conversación a veces me preguntaba de algo, o llevábamos algo de conversación, y yo ni le contestaba, porque la verdad es que no quería perder ese momento tan especial que habíamos tenido ahí en ese culto de oración, ¿no? Ahora, este tema de
reunirnos para orar y de la oración en sí. Naturalmente esto nace de el grado de necesidad de comunión que cada creyente tenga del Señor y de comunión con su iglesia. 5. La presencia de un aparente conflicto. Versículo 42. El 41 termina diciendo, y puesto de rodillas se puso el Señor, diciendo, versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el Señor dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, estas palabras no es que quería ser librado del martirio de la cruz que le esperaba. Él sabía perfectamente lo que iba a tener que sufrir. De hecho, había declarado a sus discípulos en Mateo capítulo 16, está este registro, versículo 21, les había dicho que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Creo que de alguna manera ese si quieres pasa de mí esta copa apunta al momento de su agonía en la cruz, cuando debía producirse esa separación del Padre y como hombre poder tomar y cargar con todo el pecado de la humanidad, ya que como Dios en carne era imposible, ya que Dios no tiene relación con el pecado. Por eso es que no había, por eso es que el punto quinto le puse la presencia de un aparente conflicto. Por eso es que no había ningún conflicto entre la voluntad del Padre y la del Hijo. La copa que Jesucristo le pedía al Padre que, si quería pasara de él, era, parafraseando, Padre, hasta esto te lo pido, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no me separes de ti, pero que se haga tu voluntad. Aunque también os digo que si el Señor hubiera querido evadir la copa de la ira divina, hubiera sido una manifestación perfectamente comprensible de su humanidad, y aún así hubiera estado sometiendo su voluntad al Padre de una manera consciente y voluntaria. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dice la segunda parte del versículo. Ahora, entre este pedido de Jesús, pasa de mí esta copa, y que se haga tu voluntad y no la mía, se encuentra la más perfecta manifestación de amor al Dios Padre. Esta es una evidencia más de que Dios es amor. Me refiero a Jesucristo, al Dios hombre. Cuando su parte humana pide al Padre que pase de él la copa, pero es el amor por su Padre que lo lleva a someterse, que se haga la voluntad de él, de Dios, y no la de él. El catalizador, el elemento central entre nuestras tentaciones y ser conscientes de la necesidad de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, es el amor que decimos profesar por Dios. De hecho, lo que nos puede llevar a la reflexión cierta, auténtica, de que lo que estamos sintiendo es una tentación y dirigir nuestra mirada a la voluntad de Dios, es obviamente el amor que sentimos por Él. No puede ser otra cosa. Ya podemos proclamar a los cuatro vientos, oh, cuánto amo a mi Señor. Pero como no resistamos a la tentación, que por cierto somos conscientes de que aparecen, de que somos tentados,
y no someternos a su voluntad en todo por amor a Él, ese cuánto amo a mi Señor será solamente metal que suena y címbalo que retiñe. El mejor ejemplo de lo que digo sería Judas. Punto 6. ¿Cuántas veces el Señor trató con Judas? ¿Cuántas veces Judas estuvo caminando con el Señor? Compartió con el Señor. Pero fue tentado y cedió a la tentación con las 30 monedas de plata que le ofrecieron. Este aspecto, hermano, de la humanidad de Jesús y su aspecto de su divinidad, experimentar la separación de Dios para nosotros debería ser el más grande dolor que se puede sentir, y no hablo de lo que se conoce como apartarse de Dios, dejar de ir a la iglesia o volverse al mundo, sino hablo de esos momentos en que consciente o inconscientemente caminamos, hablamos, pensamos, en general vivimos el día a día poco o nada conectados con nuestro Dios, haciendo nuestra voluntad y no la del Señor. Debería causarnos el más grande dolor, porque miremos lo que la sola posibilidad de separación producía en Jesucristo: agonía, sudor de sangre. 7. La intensidad de la oración, versículo 44. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían al suelo. ¿Qué ejemplo más alentador para los momentos que oramos en medio de nuestras propias tribulaciones en nuestras vidas? Dice que oraba más intensamente. Frente al conflicto tan fuerte que se le presentaba, a mayor angustia del Señor, no se desanimó, oraba más intensamente. Tampoco se retiró de orar a la primera. Mateo 26 dice que, refiriéndose a este mismo relato, cita que el Señor se acercó a los discípulos 3 veces, y las 3 veces regresó a orar lo mismo y con la misma intensidad. Antes de pasar al versículo 45, el 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, no para concederle lo que al principio pedía, no para darle una salida a su conflicto, ni siquiera apareció el ángel para aconsejarlo, simplemente fue para fortalecerlo, es decir, para darle las fuerzas necesarias para hacer la voluntad del Padre. Aquí nosotros tenemos que mirar hacia nosotros. ¿Cuántas veces hemos clamado y orado al Señor, pidiéndole por algo que nos es angustiosamente necesario y es lícito hacerlo? Y el Señor no nos ha respondido de la manera textual en que a lo mejor se lo pedimos, pero a veces, o muchas veces, no nos damos cuenta que lo que debemos esperar, y de hecho lo que recibiremos, es el fortalecimiento de parte de Él para superar tal o cual situación por la que estamos clamando. Con eso tenemos más que suficiente. Ya el Señor hará lo que estamos pidiendo. Mientras tanto, nos fortalece en esa situación. Amén. De hecho, fue fuertemente fortalecido, valga la redundancia, que prosiguió hacia adelante en obediencia. Y siguió adelante no como resignado, no con la frustración de alguien que no ha sido satisfecha su necesidad de oración, sino con gozo. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreció el oprobio y tuvo su recompensa, que dice, y se sentó a la diestra de Dios. La escasa necesidad de orar y su resultado. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Esto también he estado revisando algunas opiniones, algunos comentarios sobre esta expresión, ¿no? Los encontró durmiendo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Mateo, por ejemplo, dice, los encontró durmiendo a causa del sueño. Probablemente, yo creo que no quiero creer o decir que no soy quien para juzgar lo más acertado, ¿no? Pero yo creo que lo más acertado lo puso Lucas, a causa de la tristeza. En Marcos también hay una diferente concepto o palabra. En el capítulo 14, versículo 40, Marcos escribe, los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Lo cual hasta cierto punto sería comprensible, ¿no? Pero Lucas dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Probablemente la tristeza de los discípulos a que se refiere Lucas tenía posiblemente que ver con el hecho de que ver y oír a su Señor orar tan intensamente por un propósito tan difícil, ellos no estaban tan firmemente determinados a la lucha interior que esto significaba. De alguna manera reconocían que habían bajado la guardia y que habían quedado expuestos a la influencia de su carne y terminaron durmiéndose. De ahí el consejo de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, cuando dice, orad sin cesar, porque no sabemos el momento en que nos va a pillar el sueño, aun cuando vayamos con los ojos abiertos y caminando por la calle. Punto 9. La insistencia del Señor, versículo 46. El Señor les dijo, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lo mismo que les había dicho en el versículo 40, orad para que no entréis en tentación. Y la Biblia dice que cuando Dios avisa 2 veces o más, es porque el asunto está firme delante de Él y está pronto a ejecutarlo. Es decir, cuando escuchamos al Señor hablarnos 1, 2 y a lo mejor 3 veces, es porque algo cierto va a suceder, algo va a pasar, o el Señor va a hacer algo. Para concluir, hermanos, la Biblia no registra muchas situaciones en que podríamos ver a Jesús mostrando un gran dolor o angustia. Tal vez aquella ocasión en Juan capítulo 11:35, cuando dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, o cuando el lamento de Jesús por Jerusalén en Lucas 13:34. Pero ninguna señal, por decirlo de alguna manera, de tanta intensidad como la oración en Getsemaní o Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un monte y el lugar en que estaba el Señor se llamaba Getsemaní, que significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Pero ninguna señal como la oración en Getsemaní. Identificarnos con esta imagen debería estar presente en aquellos momentos cuando nosotros estamos de rodillas y sentir junto a nosotros a nuestro Señor y Salvador
clamando intensamente al Padre, intercediendo al Padre por nuestras necesidades. Pero sobre todo, Él clama al Padre cuando estamos en tribulación para que no perdamos el propósito de Dios mismo, que se haga su voluntad para la gloria y honra de su nombre.